Goku no podía evitar sentirse perplejo ante la actitud de aquellos dos individuos. Él no era un guerrero que disfrutara de menospreciar a sus oponentes. Sin embargo, no podía evitar sentir una leve molestia ante la actitud desafiante que aún tenían aquellos dos. Después de todo, había dejado claro quién era el más fuerte, al derrotarlos sin mayor dificultad. Ya los derroté a ambos, en verdad, aún quieren luchar. Goku frunció el ceño, manteniendo su serenidad al hacer su pregunta. Eres realmente fuerte, pero lastimosamente, se te ha acabado la suerte. Kakuzu, con su habitual frialdad, observó de reojo a su compañero. Hidan con una sonrisa siniestra, acercó su cuchilla a su boca, lamiendo la fracción de sangre que había logrado extraer de aquel guerrero. Goku frunció ligeramente el ceño, ante la acción de aquel individuo. No pudo evitar sentir un leve desagrado recorrer su ser. Hidan comenzó a sentir una embriagadora excitación al saborear la sangre, mientras realizaba un rápido corte en su muñeca, permitiendo que el líquido escarlata fluyera de sus venas y se derramara sobre el suelo. ¿Qué haces? Goku preguntó, con asombro reflejado en su rostro, al presenciar aquella acción. Hidan alzó la mirada, y desató una risa macabra, mientras la tonalidad de su cuerpo empezaba a cambiar. Kakuzu dio un salto hacia atrás, alejándose de su compañero. Hidan con un movimiento rápido de su pie, trazó con su propia sangre un enigmático símbolo en el suelo, para dar inicio a su perturbador ritual. Es hora de tu juicio, es hora de tu juicio. Hidan repetía su oscura palabra, con una mirada macabra impregnada en su expresión. Goku sintió una sensación que no podía comprender del todo apoderarse de su cuerpo. Por alguna razón, quiero detenerlo. Goku se puso en guardia, apoyando firmemente su pie en el suelo. No tan rápido. Hidan exclamó, al darse cuenta de que aquel individuo se disponía a impulsarse con fuerza hacia él. Como si el tiempo se hubiera ralentizado, se pudo observar con detalle cómo el guerrero de otro mundo concentró todo su peso en una pierna, generando una leve grieta en el suelo. Por su lado, el renegado se disponía a apuñalar su propia pierna, con una sonrisa siniestra plasmada en su rostro. En el último instante, antes de lanzarse hacia su enemigo, el pelinegro sintió un agudo dolor en su pierna derecha, perdiendo por completo su fuerza y cayendo al suelo. Hidan soltó un grito de dolor, mientras la sangre se derramaba por su pierna. Había logrado apuñalarse a sí mismo, como había querido. Maldición, esto duele, desgraciado. Hidan exclamó, manteniendo una siniestra sonrisa en su rostro, a pesar del intenso dolor que sentía. Goku se apoyó en el suelo con cierta dificultad, mostrando una expresión de incredulidad. ¿Qué hizo? Aquel se cuestionó internamente, centrando toda su atención en su enemigo, adoptando una expresión seria y decidida. Hidan, al percatarse de que aquel estaba a punto de ponerse de pie, reaccionó en el último instante, y ejecutó un profundo corte vertical, desde el pecho hasta el torso. Ambos escupieron una cantidad considerable de sangre. Goku apoyó una rodilla en el suelo, respirando agitadamente mientras la sangre fluía de su boca. No lo entiendo. Se inflige daño a sí mismo, pero yo soy quien lo recibe. Goku trató de encontrar una explicación para la técnica empleada por aquel inmortal. Ya lo tiene. Kakuzu esbozó una siniestra sonrisa, al observar lo que estaba sucediendo. Observa, mi alabado Jasin. Te entregaré la sangre de este devoto, en honor a tu existencia. Hidan exclamó a los cuatro vientos, mientras la sangre seguía derramándose de su boca, sin que su siniestra sonrisa desapareciera. Goku apretó los dientes y aprovechó la distracción momentánea de su enemigo, para impulsarse rápidamente hacia él, planeando embestirlo con una fuerza descomunal. Kakuzu, al darse cuenta de que aquel utilizó una velocidad sorprendente, rápidamente puso las manos en el suelo y desplegó el único elemento que aún poseía. Elemento tierra. Choque de montañas. La tierra del área tembló, mientras dos grandes trozos de roca se elevaron a ambos lados del guerrero de otro mundo. Goku dirigió una mirada rápida hacia aquel, y su expresión se transformó en una de pura ira. No estorbes.
Aquel exclamó, sus ojos resplandecieron intensamente en un deslumbrante tono esmeralda, mientras extendía sus manos hacia los lados. Goku desató dos poderosas ráfagas de energía, que hicieron añicos por completo las imponentes rocas, convirtiéndolas en polvo cósmico. Majestuosas ráfagas de viento surgieron como resultado de tal proeza, sus poderosas corrientes arrastrando escombros a su paso. Kakuzu fue arrojado violentamente contra un árbol, su cuerpo impactó con una fuerza descomunal. Maldición, no detendrás mi ritual, infeliz de mierda. Idan exclamó, su sonrisa desvaneciéndose momentáneamente, mientras sus pies retrocedían por la intensa corriente de aire que lo embestía. Sin vacilar ni un instante, se apuñaló a sí mismo en el hígado, experimentando un agudo dolor que se propagó por todo su ser. Goku soltó un angustioso gemido, mientras la sangre brotaba violentamente de su boca, señal del desgarrador daño interno que había sufrido. Su cuerpo se desplomó en el suelo, una cascada de sangre brotando de su boca mientras tosía con violencia. Ni siquiera en su batalla contra el emperador del universo, había experimentado un daño interno tan desgarrador. Idan esbozó una sonrisa macabra, mientras la sangre caía sobre la comisura de sus labios. Con firmeza, apoyó el kunai en la herida, como si disfrutara de la sensación dolorosa que le provocaba. Goku dejó escapar un grito desgarrador, que resonó en el campo de batalla, sufriendo un intenso dolor que le desgarraba el interior. Grita, desgraciado, grita, al final obtienes lo que te mereces. Idan soltó carcajadas sádicas mientras exclamaba con fervor, deleitándose con el sufrimiento ajeno. Kakuzu se aproximó al hombre de cabello oscuro, quien yacía al borde de la inconsciencia. Eres fuerte. Tan fuerte que pareces tener la mala costumbre de confiarte y bajar la guardia. Kakuzu dirigió una mirada hacia su compañero, quien comprendió al instante lo que debía hacer. Idan retiró violentamente el arma de su hígado y la acercó con determinación hacia su corazón, manteniendo una sonrisa macabra en su rostro. Tal y como se lo prometí, le otorgo la vida de este gusano, mi alabado señor. Idan comentó, con una sonrisa de excitación y maldad plasmada en su rostro. Por un instante, un olor a azufre impregnó el aire, acompañado de un aura oscura y desagradable, que parecía emanar de la sombra del renegado. Goku frunció el ceño ligeramente, percibiendo la presencia siniestra que se había manifestado. Maldición, me confíe. El guerrero entrecerró sus ojos, indeciso sobre qué hacer en esa situación tan desesperante. Su hígado estaba completamente destrozado, uno de sus pulmones dañado y algunas venas cortadas. El dolor interno que experimentaba era indescriptible, llevándolo al límite de su resistencia. Idan, justo antes de llevar a cabo su acción, sintió que alguien sujetó firmemente su antebrazo. ¿Quién carajos eres tú? Idan exclamó, furioso por haber sido detenido. Tobi se manifestó en el lugar de manera repentina, emergiendo de la nada misma. Su figura se materializó en medio del aire, mientras su único ojo visible permanecía fijo en el sádico ser que tenía delante. El inmortal centró su mirada en el único ojo del enmascarado, cayendo inmediatamente bajo una ilusión. Un Sharingan. Creí que los últimos que quedaban con vida eran él y su hermano. Idan pensó con molestia, llegando a darse cuenta de la ilusión, pero aún así se vio afectado por ella. Por lo que, dio un salto hacia atrás para alejarse. Desgraciado, si tienes esa capa, tú también formas parte de la organización. Idan exclamó molesto por su intervención, mostrando su frustración abiertamente. Kakuzu lo observó en silencio, sin apartar su mirada ni un instante del enmascarado. Lamento haber intervenido, pero no puedo permitirme perder a un ser con tal potencial. Actualmente hay 2 bajas en la organización, así que supongo que entenderás. Tobi replicó con una mirada penetrante, su único ojo visible clavándose en el inmortal. ¿Qué mierdas dices, imbécil? Ese sujeto no saldrá vivo de aquí. Idan exclamó con una macabra sonrisa, señalando con su dedo al inconsciente guerrero de otro mundo. La presencia hostil que antes emanaba de su sombra, se desvaneció por completo cuando salió del círculo del ritual. Un cambio en el ambiente se hizo evidente, como si la oscuridad que lo rodeaba se hubiera disipado repentinamente.
Toby permaneció en silencio, sin decir una palabra en respuesta a su exclamación. Hemos perdido demasiado al enfrentarlo, para al final dejarlo ir. Kakuzu bufó con molestia, dejando en evidencia su clara irritación. No recordaba que aquel sujeto formara parte de la organización, lo que despertó su curiosidad. Setsu emergió al lado del enmascarado, manteniéndose al margen. Había sido él mismo quien había informado sobre aquel encuentro, pero nunca pensó que el enmascarado iría a tomar esa decisión. La presencia de aquel individuo podía resultar problemático para sus auténticos planes. Toby, quizás la mejor opción es dejarlos hacer su trabajo. La planta humanoide dejó escapar su opinión, rompiendo el silencio con su voz. Toby observó a ambos con una mirada penetrante, evaluando la situación con atención. Tras unos momentos de reflexión, finalmente llegó a una nueva decisión. Naruto abrió los ojos de golpe, encontrándose en un lugar oscuro y desconocido. Su mirada exploró el entorno, sin comprender cómo había llegado allí. Lo último que recordaba, era estar inmerso en una profunda meditación. ¿Dónde estoy? El joven ninja preguntó al aire, sin obtener respuesta alguna. Sus ojos se abrieron de asombro, al percibir que sus pies estaban sumergidos en un líquido frío. Al bajar la mirada, su reflejo se mostraba con claridad en la superficie de aquel líquido. Pero más allá, divisó una imponente y misteriosa sombra circular de color rojo intenso, proyectarse detrás de él. Naruto giró rápidamente para encarar lo que parecía ser una enorme luna llena, teñida de un fuerte carmesí. Tranquilo, yo te he traído aquí. Una voz misteriosa y serena resonó en el lugar. ¿Tú me has traído? ¿Quién eres? Naruto, aún confuso por la extraña situación, miró a sus lados buscando el origen de aquella enigmática voz. Naruto Uzumaki. La noche, cuando los destellos de la luna se tornen carmesí, los demonios descenderán de los cielos. Solo con la unión del presente y el futuro, se alcanzará la anhelada paz. El misterioso ser habló una vez más, su voz resonando en el lugar con un tono atrayente. ¿Eh? Naruto mostró una mirada confusa, sin haber logrado comprender el significado detrás de las palabras del ser. Recuerda esto. Tú debes recuperar la esperanza del mundo, e impedir la destrucción que llegará. La imagen del enigmático ser se reveló por un instante, mostrando sus rasgos antes de que el lugar se iluminara con una intensa luz y se desvaneciera por completo. Naruto abrió sus ojos y una cálida energía envolvió todo su ser. Sintió como su cuerpo estaba elevado suavemente, levitando en el aire mientras pequeños animales y aves jugueteaban a su alrededor. De repente, la energía que lo envolvía desapareció y cayó sentado al suelo, sorprendiendo a los pequeños animales que se dispersaron rápidamente. El ambiente parecía haber vuelto a la normalidad. ¿Qué demonios fue eso? Naruto exclamó, encontrándose confundido por todo lo que acababa de vivir. Kakashi, quien había estado observando la situación desde la distancia, se acercó a su estudiante con una expresión de sorpresa y curiosidad en su rostro. Funcionó, después de todo, es posible dividir la energía espiritual y física. Kakashi recordó cómo aquel levitó levemente, mientras se encontraba en posición de loto. En ese momento, una calma inexplicable emanaba del chico, algo que incluso atrajo a pequeños animales a su alrededor. Bajo su máscara, el ninja que copia esbozó una sutil sonrisa, que se reflejó en su único ojo visible. Naruto, lo hiciste bien. La puesta de sol se acercaba al horizonte y descendía lentamente. El cielo se tiñó de tonos dorados y cálidos, creando un paisaje mágico y lleno de calma. Tsunade se encontraba en su espaciosa oficina, con la mirada perdida en el firmamento que se vislumbraba a través de la ventana. Su mente estaba ocupada por la conversación que había mantenido con el guerrero de cabello negro. Volveré en unas pocas horas. Las palabras de aquel resonaban en su cabeza, un leve suspiro escapó de su boca, al recordar aquella conversación. En poco tiempo, el guerrero estaría allí, posiblemente hambriento. Danzo se plantó frente a dos ninjas, quienes negaron con la cabeza en señal de negación.
su ceño se frunció aún más, mostrando su descontento ante la negativa de su equipo. Es todo, retírense. Danzo habló con tono firme, los dos ninjas desaparecieron en un torbellino de hojas, cumpliendo su orden sin titubear. En cuanto se encontró a solas, mordió con rabia su labio inferior, frustrado por la escasez de información acerca del misterioso individuo, apodado como Son Goku. Los datos recopilados hasta el momento, no ofrecían una explicación coherente de cómo este individuo había logrado enfrentarse a uno de sus ninjas, ni tampoco revelaban su origen o procedencia. Aunque tenía el rango de Jounin, no se encontraba ninguna misión que pudiera justificar sus habilidades. El líder de Raíz estaba seguro de que había información oculta, secretos que aún no habían salido a la luz. Determinado a descubrir la verdad, se propuso investigar a fondo y desvelar los misterios que rodeaban a ese ser, sin importar los obstáculos que pudiera encontrar en el camino. Nada lo pararía hasta descubrir la verdad, y hacerse con su poder.